El universo esconde secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Desde galaxias que no deberían existir hasta fuerzas invisibles que arrastran cúmulos enteros hacia lo desconocido, cada nuevo descubrimiento parece una pieza de un rompecabezas cósmico imposible de resolver. ¿Qué pasará cuando el cosmos se enfríe hasta apagarse o cuando su forma revele conexiones con otros universos? Prepárate para explorar los misterios más inquietantes del universo y descubrir cómo estos fenómenos pueden cambiar nuestra comprensión de todo. El universo no es lo que creías. Hace poco más de un siglo, Edwin Hubble revolucionó la ciencia al descubrir que el universo no era estático, sino que se expandía constantemente a una velocidad de 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Era como si el cosmos estuviera vivo, respirando y creciendo en todas direcciones. Pero ahora, un siglo después, el telescopio James Webb ha desafiado esta visión. Las mediciones actuales muestran que las velocidades observadas no cuadran, dejando a los científicos con una pregunta inquietante. ¿Y si hemos estado equivocados todo este tiempo? Durante décadas, la constante de Hubble ha sido la brújula que guía nuestra comprensión del cosmos, definiendo su tamaño, edad y destino final. Sin embargo, los datos obtenidos con dos enfoques principales han revelado cifras discordantes que generan confusión. Por un lado, el fondo cósmico de microondas, una reliquia del universo temprano, apunta a una expansión de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Por otro, las candelas estándar, como las variables cefeidas y las supernovas, sugieren una velocidad de 73 kilómetros por segundo. Esta diferencia, aunque parezca pequeña, es lo suficientemente grande como para desestabilizar las bases de la cosmología moderna. ¿Por qué esta cifra es tan crucial? Porque no solo establece cómo nació el universo, sino también cómo podría terminar. Si las estimaciones originales de Hubble fueran correctas, la expansión del universo sería vertiginosa, como una explosión descontrolada. Pero los nuevos datos del James Webb pintan un panorama más lento y complejo. Es como si el cosmos se estuviera expandiendo a paso firme, pero dejando rastros contradictorios en el proceso. Esto no es solo un debate numérico, es una crisis que pone en jaque nuestras teorías más fundamentales. Si las discrepancias persisten, podríamos estar enfrentándonos a un error en los modelos que han definido nuestra visión del cosmos durante generaciones. ¿Y si los métodos que hemos usado para medir el universo están equivocados? Peor aún, ¿y si la naturaleza misma del universo es tan extraña y contraintuitiva que jamás podremos entenderla por completo? Estas preguntas nos llevan al borde de un abismo científico. La constante de Hubble no solo es una herramienta para medir distancias, sino también un indicador de la evolución y el futuro del cosmos. Sin ella, estamos navegando sin mapa en un océano infinito de incertidumbre. Pero esta no es la única revelación inquietante que el James Webb ha puesto sobre la mesa. Más allá de estas contradicciones, el telescopio ha detectado galaxias tan antiguas y avanzadas que no deberían existir en un universo tan joven. ¿Podría ser que nuestras herramientas, por avanzadas que sean, están comenzando a revelar la verdadera extrañeza del cosmos? ¿O estamos simplemente al borde de un descubrimiento que cambiará para siempre lo que creemos saber? La duda no solo genera temor, sino también la promesa de un futuro lleno de respuestas extraordinarias. Porque en un universo tan vasto y enigmático, cada respuesta lleva inevitablemente a nuevas preguntas. ¿Qué nos espera más allá de lo que podemos medir? La respuesta podría estar escrita en las primeras galaxias que comenzaron a iluminar esta inmensidad. ¿Qué misterios ocultan las galaxias más antiguas? Cuando el telescopio James Webb enfocó sus potentes lentes hacia las regiones más antiguas del universo, lo que reveló no solo sorprendió, sino que desafió décadas de teorías astronómicas. Lejos de encontrar cúmulos rudimentarios y desordenados de estrellas nacientes, el telescopio descubrió galaxias tan complejas que su mera existencia parece una paradoja. ¿Cómo es posible que un universo que apenas había comenzado a existir albergara sistemas tan evolucionados con estructuras organizadas y características que normalmente tomarían miles de millones de años en desarrollarse? Las galaxias primitivas observadas por el Webb son una contradicción viviente. Según las teorías tradicionales, los primeros sistemas galácticos deberían haber sido desordenados, una amalgama caótica de estrellas y polvo que apenas comenzaba a fusionarse tras el Big Bang. Pero estas galaxias desafían esa idea. Algunas presentan formas que jamás habíamos visto, mientras que otras muestran configuraciones tan organizadas que parecen pertenecer a un universo mucho más maduro. Este hallazgo no es solo sorprendente, es revolucionario.
Además, los descubrimientos no se detuvieron ahí. En apenas 12 meses de operación, el telescopio Webb detectó 4 veces más galaxias primitivas de las que se habían observado en toda la historia de la astronomía. Este aumento exponencial en las observaciones plantea una pregunta esencial. ¿Nuestras herramientas del pasado eran insuficientes para captar la verdadera naturaleza del cosmos? ¿O estamos frente a algo completamente inesperado? Quizás nuestra comprensión del tiempo y la evolución galáctica necesita una revisión profunda. Una de las explicaciones propuestas sugiere que estas galaxias podrían haberse formado mucho más rápido de lo que pensábamos posible. Pero esta idea, aunque tentadora, enfrenta sus propios desafíos. La formación de una galaxia compleja requiere tiempo y procesos graduales. La fusión de estrellas, la acumulación de materia, la interacción gravitatoria. ¿Cómo es posible que estos procesos se hayan acelerado en los primeros días del universo? Por otro lado, algunos científicos han comenzado a considerar posibilidades aún más radicales. ¿Y si nuestras suposiciones sobre el Big Bang y la evolución temprana del cosmos están equivocadas? Tal vez haya fuerzas o fenómenos que no hemos descubierto y que podrían haber influido en la formación acelerada de estas estructuras. Incluso se ha planteado que estas galaxias podrían ser evidencia de un universo anterior, un vestigio de un ciclo cósmico que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Lo que sí es claro es que el James Webb está rasgando el velo del misterio cósmico. Estas galaxias antiguas no son anomalías aisladas, sino piezas de un rompecabezas que apenas estamos empezando a armar. Cada nueva imagen y cada dato revelado empujan los límites de nuestra comprensión y al mismo tiempo nos enfrentan a preguntas aún más grandes. ¿Qué otros secretos se esconden en los rincones más remotos del cosmos? Estas preguntas no solo redefinen nuestra visión del universo primitivo, sino que también plantean cuestiones inquietantes sobre el futuro del cosmos. Porque si estas galaxias están desafiando las teorías actuales sobre su formación, ¿qué significa eso para el destino del universo en expansión? ¿Será su destino tan extraño como sus comienzos? Estos descubrimientos nos conducen inevitablemente a reflexionar sobre la expansión del universo y las fuerzas que podrían llevarlo a un desenlace apocalíptico. ¿Estamos condenados al Big Rip? Imagina un universo en el que todo se desmorona, no en un cataclismo violento ni en un enfriamiento lento, sino en una separación absoluta e imparable. Desde las galaxias más imponentes hasta los átomos más pequeños, ninguna estructura escapa a este destino. Este es el inquietante panorama que describe el Big Rip, una de las teorías más estremecedoras sobre el destino del cosmos. Pero, ¿cómo funciona este fenómeno y por qué los científicos lo consideran un desenlace tan aterrador? El Big Rip no es simplemente una teoría sobre la expansión del universo, sino una predicción extrema de lo que sucede si esa expansión se acelera sin límite. Actualmente sabemos que el universo se está expandiendo, pero también que esta expansión se acelera debido a una fuerza misteriosa conocida como energía oscura. Según esta hipótesis, llegará un punto en el que la energía oscura superará todas las fuerzas fundamentales del universo, incluyendo la gravedad, el electromagnetismo e incluso las fuerzas nucleares que mantienen unidos los átomos. En ese momento, las galaxias perderán contacto entre sí, las estrellas y planetas se desintegrarán y finalmente los átomos mismos se romperán en partículas subatómicas. Lo que quedará será un vacío oscuro y frío, lleno de partículas dispersas flotando sin rumbo, incapaces de formar cualquier tipo de estructura. En este escenario, el cosmos no solo moriría, sino que sería destruido hasta sus cimientos, llevándonos al límite absoluto de la desintegración. Aunque suena como un relato de ciencia ficción, el Big Rip es una posibilidad real basada en cálculos actuales de la constante de Hubble y el comportamiento de la energía oscura. Lo que todavía no entendemos completamente es por qué la energía oscura parece ganar fuerza con el tiempo. Las teorías actuales sugieren que esta fuerza, que representa aproximadamente el 70% del contenido energético del universo, no se comporta como nada que hayamos estudiado antes. En lugar de disminuir o mantenerse constante, parece intensificarse a medida que el universo se expande, algo que desafía tanto nuestra intuición como nuestras leyes físicas. El verdadero terror del Big Rip no es solo su inevitabilidad, sino su carácter absoluto. A diferencia de otros escenarios cósmicos como el Big Crunch, que implica un colapso del universo hacia un estado inicial que podría dar lugar a un nuevo Big Bang, el Big Rip no deja espacio para una segunda oportunidad.
Es un final definitivo, un cierre total al libro del cosmos. Sin embargo, incluso en medio de esta sombría predicción surge una pregunta. ¿Hay algo que los humanos o cualquier forma de vida avanzada puedan hacer para sobrevivir? La respuesta, al menos con nuestra tecnología y comprensión actual, parece ser negativa. A menos que descubramos una forma de escapar de las leyes fundamentales del universo, todos los intentos de supervivencia quedarían condenados. Pero antes de aceptar este destino, es esencial considerar otra posibilidad que desafía el final absoluto del Big Rip, el Big Crunch. Este modelo propone un desenlace radicalmente diferente, donde el universo no se desintegra, sino que se contrae hacia un punto único. ¿Podría este colapso ser el reinicio que el cosmos necesita para renacer? Es momento de explorar este intrigante y opuesto escenario. El universo podría comprimirse hasta desaparecer. No siempre imaginamos al universo como una expansión sin fin. Existe una teoría igual de estremecedora, pero completamente opuesta al Big Rip, el Big Crunch. ¿Qué pasaría si el universo dejara de expandirse y comenzara a contraerse? Este modelo plantea un destino en el que todo lo que conocemos termina colapsando en un único punto, una singularidad tan densa como el comienzo del tiempo mismo, regresando al estado inicial del Big Bang. La idea detrás del Big Crunch es tan fascinante como inquietante. En este escenario, la fuerza de la gravedad, que actualmente parece perder terreno frente a la energía oscura, volvería a dominar. Gradualmente, las galaxias dejarían de alejarse unas de otras y, en cambio, empezarían a acercarse. Sería un lento pero implacable proceso. Primero, las estructuras más grandes del cosmos colapsarían hacia sus centros de gravedad. Luego, las estrellas entrarían en colisión en un caos desatado, liberando energías equivalentes a miles de supernovas. Y, finalmente, los sistemas planetarios se desintegrarían por completo. Todo el universo quedaría comprimido en un solo punto, una singularidad inimaginablemente densa donde las leyes de la física, tal como las conocemos, dejarían de tener sentido. Pero lo que hace que el Big Crunch sea realmente fascinante es lo que podría suceder después. Algunos científicos sugieren que este colapso final podría ser el preludio de un nuevo Big Bang. En otras palabras, el universo podría ser cíclico, alternando entre expansiones y contracciones eternas, con cada ciclo dando lugar a un cosmos completamente nuevo y único. Sin embargo, antes de dejarnos llevar por esta idea especulativa, es necesario considerar las implicaciones del colapso en sí mismo. ¿Cómo sería nuestra galaxia, la Vía Láctea, al quedar atrapada en esta espiral hacia la destrucción? Si el Big Crunch ocurriera, el espectáculo sería tan aterrador como fascinante. Las estrellas que hoy brillan pacíficamente en el cielo nocturno entrarían en una danza mortal, chocando entre sí y formando enormes tormentas de radiación y materia. Las nebulosas y los cúmulos de estrellas que ahora iluminan el espacio serían devorados por agujeros negros que crecerían hasta alcanzar tamaños inimaginables. En el centro de esta contracción, las fuerzas gravitatorias alcanzarían tal magnitud que incluso los átomos serían aplastados, liberando cantidades colosales de energía. El cosmos entero quedaría reducido a un estado caótico y abrasador, previo a su total colapso. ¿Pero hay indicios reales de que este modelo sea plausible? La respuesta yace en los misterios aún no resueltos de la materia oscura. Este componente invisible, que constituye aproximadamente el 80% de la masa del universo, podría tener propiedades que cambien con el tiempo. En lugar de promover la expansión del cosmos, como parece hacerlo ahora, podría volverse gravitacionalmente atractiva, llevando a una contracción gradual del universo. Sin embargo, nuestra comprensión de la materia oscura está lejos de ser completa, y su relación con el destino final del cosmos sigue siendo objeto de intenso debate científico. Es importante destacar que el Big Crunch y el Big Rip no son teorías mutuamente excluyentes. Más bien, podrían ser extremos de un mismo sistema, dependiendo de cómo interactúen las fuerzas cósmicas fundamentales. La energía oscura podría perder fuerza con el tiempo, permitiendo que la gravedad recupere el control, o podría seguir acelerando la expansión del universo, llevándonos al escenario opuesto del Big Rip. Este delicado equilibrio entre expansión y contracción no solo define el futuro del cosmos, sino también su relación con otros fenómenos aún más enigmáticos como el flujo oscuro. El entrelazamiento de estas fuerzas nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del universo. ¿Es un sistema eterno y cíclico que renace tras cada colapso? ¿O estamos atrapados en un proceso lineal dirigido hacia un final definitivo e irreversible?
Estas preguntas no solo nos enfrentan a los límites de nuestra comprensión, sino que también nos invitan a explorar fenómenos cósmicos que podrían ofrecer respuestas inesperadas. El flujo oscuro arrastra galaxias hacia lo desconocido. Un día, un equipo de científicos liderado por el astrofísico Alexander Kaslinsky descubrió algo que dejó perplejo al mundo. Ocurrió en el año 2008, cuando el estudio de cientos de cúmulos de galaxias reveló un movimiento inesperado. Todas parecían desplazarse en la misma dirección, a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. ¿Qué podría estar causando esta extraña migración cósmica? Los expertos lo llamaron flujo oscuro. Este fenómeno, que sigue sin explicación clara, plantea una idea inquietante. Más allá del universo observable, algo desconocido está tirando de estas galaxias como si fuera una gigantesca aspiradora cósmica. Este movimiento desafía todo lo que sabemos sobre la gravedad y la expansión del cosmos. Las galaxias no deberían moverse de esta manera si solo estuvieran influenciadas por las fuerzas conocidas hasta ahora. ¿Qué es esa fuerza invisible? ¿Podría ser un portal hacia otro universo? El flujo oscuro también plantea preguntas sobre los límites del cosmos. Si existe una fuerza tan poderosa más allá de lo que podemos ver, ¿significa eso que hay algo más allá de los confines de nuestro universo? Algunos teóricos han planteado que esta fuerza podría ser la evidencia de multiversos conectados entre sí, una red infinita de universos que interactúan de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Lo más desconcertante del flujo oscuro no es solo su existencia, sino el alcance de su influencia. Desde su descubrimiento inicial, se han identificado hasta 1400 cúmulos de galaxias afectados por esta misteriosa fuerza. ¿Podría llegar un día en que toda nuestra galaxia sea arrastrada por esta corriente hacia lo desconocido? Y si esto ocurriera, ¿qué encontraríamos al otro lado? Este fenómeno también nos lleva a pensar en las posibles formas del universo. Si la estructura del cosmos es afectada por fuerzas externas, ¿cómo podemos imaginar su verdadera forma? Aquí es donde entran las teorías más fascinantes y, en algunos casos, más alocadas sobre las formas no convencionales del universo. Además, el flujo oscuro no solo nos obliga a reconsiderar la forma del cosmos, sino también su origen. ¿Es posible que estas fuerzas sean remanentes de eventos ocurridos al inicio de los tiempos? Este misterio conecta de manera natural con las hipótesis sobre formas exóticas del universo, un tema que sigue generando teorías tanto intrigantes como visualmente espectaculares. La idea de que el universo pueda tener una forma exótica ha intrigado a científicos y filósofos por igual. Más allá de la concepción tradicional de un espacio infinito y plano, emergen teorías que sugieren geometrías sorprendentes. Una de las más fascinantes propone que el universo podría tener la forma de un toroide, es decir, una estructura similar a una rosquilla. Esta hipótesis desafía nuestra comprensión del cosmos y abre la puerta a preguntas profundas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Imagina un universo donde si viajaras en línea recta eventualmente regresarías al punto de partida, como si recorrieras la superficie de una rosquilla tridimensional. Esta configuración implica que el universo no es infinito, pero tampoco tiene bordes. Se curva sobre sí mismo en una topología cerrada. La topología del universo influye en cómo entendemos fenómenos como la expansión cósmica y la distribución de la materia. Un universo con forma de toroide podría explicar ciertas anomalías observadas en el fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang. Algunos patrones en esta radiación sugieren una estructura más compleja que la de un espacio simplemente plano. Además del toroide, se han propuesto otras formas exóticas para el universo. Una de ellas es la hiperesfera, una generalización de la esfera en 4 dimensiones, donde el espacio se curva de manera que cualquier línea recta eventualmente se cierra sobre sí misma. Otra posibilidad es la botella de Klein, una superficie no orientable que desafía la intuición tridimensional. Estas geometrías no euclidianas ofrecen perspectivas novedosas sobre cómo podría estar estructurado el cosmos a gran escala. La exploración de estas formas no es meramente teórica. Observaciones recientes del telescopio espacial James Webb y otros instrumentos avanzados buscan detectar patrones en la distribución de las galaxias y la radiación cósmica que podrían indicar una topología particular del universo. Sin embargo, hasta ahora la evidencia no es concluyente, y la verdadera forma del universo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la cosmología. La posibilidad de un universo con forma de rosquilla también plantea preguntas sobre la existencia de universos paralelos o un multiverso.
Si nuestro universo tiene una topología compleja, ¿podría estar conectado de maneras insospechadas con otros universos? La teoría del multiverso sugiere que nuestro cosmos podría ser solo uno entre una infinidad de universos, cada uno con sus propias leyes físicas y constantes fundamentales. Esta idea, aunque especulativa, ha ganado atención en la comunidad científica y ha sido objeto de numerosos estudios y debates. La noción de un universo con forma de rosquilla no solo es fascinante desde un punto de vista científico, sino que también invita a reflexionar sobre nuestra percepción de la realidad. Nos desafía a expandir nuestra imaginación y a considerar posibilidades que trascienden nuestra experiencia cotidiana. Al explorar estas ideas, nos acercamos un paso más a comprender la verdadera naturaleza del cosmos y nuestro lugar en él. A medida que profundizamos en estas teorías, surge una pregunta aún más intrigante. Si el universo tiene una forma tan exótica, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la existencia misma? La exploración de estas cuestiones nos lleva a considerar la posibilidad de que nuestro universo sea solo una pieza en un vasto y complejo multiverso, donde las reglas que conocemos pueden no aplicarse de la misma manera. La idea de un multiverso sugiere que existen múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas y constantes fundamentales. Esta hipótesis, aunque aún en debate, ha sido objeto de numerosos estudios y teorías en la física moderna. Por ejemplo, el físico Max Tegmark ha propuesto diferentes niveles de multiversos, cada uno con características y propiedades distintas. Estas ideas, aunque especulativas, nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión del cosmos y a explorar las fronteras de la ciencia y la filosofía. En última instancia, la exploración de estas formas exóticas del universo y la posibilidad de un multiverso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar respuestas más allá de los límites de nuestro conocimiento actual. Y al hacerlo, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento que podría redefinir nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Este viaje de exploración nos lleva a considerar no solo la estructura del universo, sino también su destino final. La forma del cosmos podría tener implicaciones profundas sobre su evolución y eventual desenlace. ¿Podría un universo con una topología tan compleja enfrentarse a un destino diferente al que actualmente prevemos? La respuesta a esta pregunta nos conduce a la siguiente etapa de nuestra exploración: el enigmático y frío final conocido como la Gran Helada. Un universo congelado para siempre. Imagina un universo donde todo lo que conocemos, desde las estrellas más brillantes hasta los átomos más pequeños, termina envuelto en un silencio glacial. No hay luz, no hay calor, no hay movimiento. Esta es la inquietante posibilidad de la Gran Helada, un destino que acecha al cosmos a medida que su expansión continúa. A diferencia del Big Rip o el Big Crunch, la Gran Helada no termina con un estallido ni un colapso, sino con un susurro que se apaga lentamente en la eternidad. La Gran Helada es el destino más probable si el universo sigue expandiéndose de forma indefinida. Mientras las galaxias se alejan unas de otras, la energía que antes las conectaba se dispersa, dejando un vacío cada vez más frío y oscuro. En este escenario, las estrellas agotan su combustible, las supernovas se apagan y hasta los agujeros negros que hoy dominan los centros de muchas galaxias terminan evaporándose debido a la radiación de Hawking. Lo que queda es un espacio vasto y vacío, con partículas aisladas flotando en la nada. Lo más aterrador de este futuro es su inevitabilidad. La segunda ley de la termodinámica dicta que la entropía de un sistema cerrado siempre aumenta, y el universo no es una excepción. A medida que todo se enfría y se estabiliza, las diferencias de temperatura desaparecen, dejando un cosmos incapaz de sustentar cualquier forma de vida o movimiento. Este estado final, conocido como equilibrio térmico, es un callejón sin salida cósmico, un lugar donde incluso el tiempo parece detenerse. Sin embargo, la Gran Helada no es solo un concepto abstracto. Es un recordatorio de nuestra fragilidad como especie y del breve tiempo que tenemos en este vasto escenario cósmico. Aunque este desenlace aún está a billones de años en el futuro, plantea preguntas profundas sobre nuestra existencia. ¿Qué significa ser parte de un universo condenado a desaparecer en la oscuridad? ¿Podría alguna forma de vida o inteligencia sobrevivir más allá de este destino, quizás utilizando energía de formas que aún no comprendemos? Pero hay algo aún más intrigante en este escenario. Si la expansión del universo es infinita, ¿cómo afecta esto a su forma?
Como exploramos antes, un cosmos con una topología compleja, como un toroide o una hiperesfera, podría generar regiones donde las leyes de la física cambian o incluso se pliegan sobre sí mismas. En estos rincones ocultos, ¿podría surgir algo nuevo a partir de los restos del universo antiguo? Además, mientras enfrentamos la idea de este congelamiento eterno, otra posibilidad fascinante y mucho más extraña comienza a emerger. ¿Y si nuestro universo no es el único? ¿Y si las fuerzas que parecen llevarnos hacia la gran helada están conectadas con algo mucho más grande? ¿Un multiverso donde los finales no son realmente finales? Con esta pregunta, nos adentramos en la posibilidad de que lo que parece ser el final de todo sea en realidad un nuevo comienzo en un universo paralelo.